Así es, seguimos en la serie de Caos estudiando el patrón de conducta del pueblo de Israel, que después de su entrada a la tierra prometida fueron infieles al Señor, y esto los llevó por años a vivir en un ciclo en el que estaban primero se idolatraban y se entregaban a otros ídolos y a otros dioses, y entonces les iba muy mal, el pecado los oprimía, el pecado verdaderamente hacía estragos con ellos, luego clamaban al Señor, el Señor tenía misericordia para con ellos, levantaba un juez, un líder, les libraba, les traía paz por un momento, y luego volvía a suceder lo mismo cuando el juez fallaba o se moría, y volvían entonces a sus conductas pecaminosas, y volvía el ciclo a repetirse. La semana pasada David nos sirvió de manera muy excelente, enseñándonos acerca de Débora y de Barak y la victoria que Dios les dio, el canto de alabanza que levantaron, y cómo la victoria está asegurada porque la victoria es del Señor. Y seguiremos enseñando del libro de Jueces, ¿sale? Ahora por los próximos 3 capítulos vamos a estar hablando acerca de Gedeón, capítulos 6, 7 y 8. El contexto del pueblo en ese momento, lo que sucedió después de los 40 años de descanso que tuvo el pueblo después de la historia con Débora y Barak. Y eso vamos a estudiar. Hoy vamos a empezar con el capítulo 6 acerca de Gedeón, ¿sale? Pero déjame comenzar platicándote algo. Este fin de semana he vivido algo bien interesante. Desde el jueves mi esposa está de viaje y me he quedado yo con mis hijos totalmente solo, sin nada. Pues digo, soy su papá, pues. O sea, gracias por aplaudirme, pero es parte de mi responsabilidad, ¿no? Entonces le decía a un cuate el viernes ahí con una mano, porque aparte fue cierre de mes. ¿Qué pasó? Siempre lleva esa prendida, ¿no? Sí. Está bien así, ¿no? ¿Me veo muy mal? A lo mejor es ese diseño, ¿no? Oigan, la verdad quiero aprovechar para saludar también a Elías y a Edith y a Elías Jr. que andan por acá. No sé dónde se fue Elías, pero vamos a darles un aplauso. Amigos, los amamos y los extrañamos. Bienvenidos. Se van 2 y regresan 3. Oigan, entonces fue bien interesante estar este fin de semana y estar estos días, y todavía faltan 3 días más de estar con mis hijos, ¿no? Me encanta. El viernes le decía a un cuate con una mano, porque se juntó cierre de mes, ¿no? Entonces con una mano ando haciendo pagos, con la otra cambiando pañales, con la otra haciendo de comer, y con la otra preparando la predicación y demás, y estuvo bien padre. Pero una de las cosas que estuve viendo y que fue muy interesante para mí también, digo, no es nuevo para mí, pero sí es nuevo que yo tenga que lidiar con eso todo el tiempo, cada momento, ¿no? Que fue cosas como, por ejemplo, que mi hijo Pablo de repente se portaba mal e iba corriendo y se escondía, ¿no? Hay un sillón ahí en uno de los cuartos de las habitaciones arriba, se pone ahí detrás del sillón, y la verdad es que si no sabes que ese es su escondite, en serio no lo encuentras, o sea, no lo encuentras en toda la casa, ¿no? O también, por ejemplo, ayer que andábamos en la bicicleta, yo, Matías, no te vayas para allá, no te vayas para allá, y se iba y no le importaba. Entonces, que no te escuchan, ¿no? Medio desobedientes, que les dije, no hagas esto porque te vas a pegar, ¿no? O que ya hicieron una maldad, una vagancia, y van y se esconden y esas cosas. Y todo el tiempo estuve pensando, a gran escala eso es una nada. A gran escala eso sentía el Señor con el pueblo de Israel, que le decía, no hagan eso, no se entreguen a esos dioses. Y lo hacían, y luego ya llegaban, y como mis hijos llegan, papá, me pegué, ¿no? O papá, Pablo me quitó un juguete o lo que sea, y llegan a pedir tu ayuda. Así siento que estaba Dios viendo al pueblo de Israel todo el tiempo, yéndose con otros dioses, haciendo lo que les pedía explícitamente que no hicieran, y luego regresaban llorando, Señor, ahora sí, por favor, ¿qué será de nosotros? ¿No? Y esta historia me recordó mucho eso. Ese es el ciclo del libro de los Jueces, lo que estamos viendo en esta serie de Caos. Sin embargo, específicamente en esta circunstancia, para mí también fue un asunto muy paternal de Dios, lo que vamos a ver de cómo llama a Gedeón y le tiene paciencia y demás. Así que, por favor, quiero invitarte y pedirte que abras tu Biblia en Jueces capítulo 6. ¿Hay posibilidad de que ustedes puedan ir cambiando diapositivas allá mientras leo? Y lo que vamos a hacer es
Vamos a ir leyendo esta primera parte de la historia de Gedeón, ¿sí? La próxima semana vamos a continuar con la historia de Gedeón. Pepe nos va a enseñar acerca de eso. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando, ¿sale? Y al final tengo 3 puntos para ustedes para que podamos llevarnos después de esta enseñanza. Vamos a leer del versículo 1 al 6, por favor. Y dice así: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián. ¿Por cuánto? Por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tu voz es lo que encontramos en este texto, Señor. Padre, queremos pedirte que hoy esta escritura, Señor, verdaderamente nos enseñe, nos lleve a conocerte más a ti, que nos haga mejores discípulos tuyos, Señor, y podamos poner de una manera fresca nuestra devoción en ti, Señor, sabiendo que tú respondes, que tú nos estás hablando, y así como llamaste a Gedeón, Dios, que podamos entender cómo nos llamas y cómo ir hacia ti, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos aquí? Una nueva obra, ¿no? Una nueva aflicción. Muchas gracias, Pau. Gracias. Una nueva aflicción, ¿no? La Biblia no nos dice mucho del periodo de paz de esos 40 años previo a lo que están viviendo aquí los israelitas, pero lo que sí vemos aquí es que los madianitas tenían el sartén por el mango con los israelitas. Los madianitas, la tribu de Madián, ¿no?, estaba oprimiendo a los israelitas, los estaba robando, los estaba buleando básicamente. ¿Y qué hacían los israelitas en medio de este caos? Se escondían, ¿sí? Llevaban años en la miseria por causa de los madianitas. Por cierto, los madianitas eran un pueblo bárbaro. Eran, algunos comentaristas dicen que salvajes, ignorantes. O sea, no había cómo negociar con ellos. Y durante 7 años el pueblo de Israel había estado viviendo oprimido por ellos, pero de una manera bastante difícil. Al grado de que, como dice el versículo 2, el poder de Madián prevaleció sobre Israel, es decir, se impuso sobre Israel. Ellos mandaban, y por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron escondites en las montañas, en las cavernas y en lugares fortificados. ¿Por qué se escondían? ¿Por qué se estaban escondiendo? Por supuesto, porque le tenían miedo a los madianitas, claro. Pero ¿cómo empieza el versículo 1? Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Una vez más, el pueblo de Israel decidió hacer lo malo delante del Señor. Recuerden lo que el Señor les había dicho: van a entrar a la tierra prometida. No se postren ante los dioses cananeos, no se postren ante los dioses paganos, no tengan nada que ver con ellos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Exactamente lo opuesto. Por eso, temporada tras temporada se veían en este tipo de situaciones caóticas, ¿sale? Y aquí estamos ahí, otra vez hicieron lo malo. ¿Qué pasa? Madián tiene poder sobre ellos, los oprime y ellos tienen que correr a esconderse. Ahora, no van y se esconden detrás de una piedra. Fíjate bien, cuando tú tienes miedo, a lo mejor vas y te escondes, como Pablo, ahí se esconde detrás de un sillón, ¿no? Chin, ya le pegué a mi hermano, ahí viene mi papá, ¿no? Oh, ya sé que pasa, ahí viene mi papá, ya vámonos a esconderse, ¿no? No, los israelitas construyeron sus refugios. Los israelitas construyeron lugares fortificados para esconderse. Es decir, esto te habla de que estaban acostumbrados a esto, habían aceptado este modo de vivir. Algún comentarista dice, probablemente por un tema de vergüenza, ¿no? Que te escondes porque sabes que algo debes delante de Dios. Pero sea como sea, ellos mismos estaban intencionalmente, no viendo la manera de esconderse, como cuando sí debes algo y en vez de afrontar la situación y ver el problema, encuentras la manera y haces hasta estrategias para continuar escapándote de afrontar la circunstancia. Eso es lo que estaban haciendo. 7 años habían perdido probablemente mucha de la esperanza, ¿no? Un Israel que se había acostumbrado a vivir escondido, huyendo, temeroso, acostumbrados a que los madianitas abusaran de ellos una y otra vez. Versículo 3, vamos ahí por favor. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, fíjate bien lo que pasaba.
¿no? ¿Qué estaban haciendo los madianitas contra los israelitas? Sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían producto de la tierra hasta Gaza y no dejaban sustento, es decir, cruzaban todo el territorio en donde estaban de punta a punta. Y dice, no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas, como una plaga. Imagínate, eran tantos que parecían una plaga. Entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y esperaban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los israelitas clamaron al Señor. Los israelitas clamaron al Señor. Fíjense qué curioso aquí este asunto. Primero, la manera en la que los madianitas estaban oprimiendo a Israel. O sea, no era diciéndoles cosas, ¿verdad? Verbalmente, ay, israelitas, son bien débiles. No, o sea, llegaban y acababan con todo el producto de la tierra, se robaban todo el ganado, toda la comida, todo lo que tenían. La manera en la que lo estaban haciendo era básicamente quitándoles todo lo que tenían, todo. Y dice fíjense lo que dice aquí el Señor, dice, perdón, lo que dice la Escritura, dice que así fue empobrecido Israel en el versículo 6 en gran manera por causa de Madián. Fueron empobrecidos de gran manera. O sea, no había realmente una esperanza que dijeran, bueno, vamos a hablar porcentajes. Estos cuates son más fuertes, son como langostas, son salvajes, ¿no? Son unos bullies. Vamos a darles, si quieren, pues les damos, si quieren el 60 y nosotros el 40. No había una negociación así. Empobrecidos de gran manera. Los madianitas venían y se llevaban todo, ¿sí? Hay dos cosas claves que yo veo en esta parte, y sobre todo en el versículo 6. Dice, el Señor empobreció a Israel. Esto es algo que también el Señor permitió en disciplina para ellos. ¿Por qué? Por lo que estaban decidiendo hacer. Adorar a otros dioses, no voltear su mirada al Señor, olvidarse de Él, de las promesas, de que Él los había traído a la tierra prometida, del Dios que les había liberado de Egipto. Habían decidido olvidar eso. ¿Qué estaba pasando? Entre que las consecuencias de sus actos estaban viviendo eso. ¿Por qué? Porque al olvidarse de eso, el Señor no estuvo con ellos y entonces los madianitas tuvieron poder. Israel, que había de ser poderoso, que había de tener todo el territorio, que había de vivir en prosperidad, en abundancia, sin que les faltara nada, ahí estaban empobrecidos de gran manera, viviendo las consecuencias de sus actos. Primero, el Señor permitió que fueran empobrecidos. La segunda cosa que me encanta, de donde vamos a partir hoy, es que dice al final del versículo 6, y los israelitas, ¿qué dice? Clamaron al Señor. Clamaron al Señor. Acostumbrados a vivir en cuevas, asustados, a que les robaran. Yo no sé tú, pero solamente imagínate, no sé si te pagan a la quincena, si te pagan a la semana, si te pagan al mes, no sé, o no te pagan, ¿verdad? Levanta la mano si no te pagan. Ahora levanta la mano si tu patrón está en... Muy bien, a ver, imagínate que trabajas toda tu quincena y ahí estás y te la partes y dices, tiempo, dinero, esfuerzo, estoy trabajando. Y pues obviamente estás esperando a la quincena para ver el fruto de tu trabajo. Y estás diciendo, bueno, pues ya voy a ir al súper o voy a ir a comprar esto. Ya me toca comprarme unas coquitas bien heladas, ¿no? Lo que quieras y gustes. Y el día que te pagan, tu dinero, en vez de caerte a ti, es arrebatado de ti, todo tu fruto, todo tu esfuerzo, y se lo lleva alguien más. Y tú dices, no, ¿cómo puede ser? Todo lo que tenía para llenar mi alacena, totalmente se fue. ¿Cómo te sentirías? Mal, ¿no? Toda la quincena chambeada para eso. Ahora imagínate 2 quincenas. ¿Qué pasaría? Gacho, ¿no? Hoy en todo el mes nada de fruto de mi trabajo. Ahora imagínate 3 quincenas. Ahora imagínate 7 meses. Ahora imagínate 7 años que los israelitas se habían acostumbrado a eso.
Creo que llegaron al punto en donde eran tan empobrecidos y no tenían nada, que lo que sucedió fue, como ya no tengo otra cosa que hacer, ahora voy a clamar al Señor. Ahora vamos a clamar al Señor. Claro, primero nos habíamos prostituido dándole nuestra devoción a otros dioses y a otros ídolos, pero ahora que ya no tenemos nada, pues ya bastaron 7 años de empobrecimiento. Ahora sí, ¿por qué no volteamos a ver al Señor? Y a veces, ¿qué crees? Así somos tú y yo. Primero tenemos 10 planes, el otro, así. Y hasta que las cosas verdaderamente se salen de control y verdaderamente te ves contra la pared, entonces dices, ahora sí, voy a clamar al Señor. Ahora sí vamos a ver qué pasa. Yo quiero animarte, no dejes hasta el final, hasta agotar todas tus opciones, el clamar a Dios. Dios no tiene que ser tu plan B. Dios tiene que ser tu único plan, el único. No los ídolos en los que confiamos, no nuestras propias fuerzas. Ahí estaba Israel siendo empobrecido de gran manera, diciendo, vamos a clamar al Señor. Pero así es la naturaleza de Israel en este libro. Pecan, se alejan, se olvidan de Dios. Por consecuencia de su pecado les es quitado todo. Y ahora sí claman a Dios. Y el Dios fiel y amoroso que tenemos vuelve a proveerles. Ahora vamos al versículo 7, por favor. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, otra vez, ya bien, claman al Señor a causa de la opresión que tenían. El Señor envió un profeta a los israelitas que les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo el que los hice subir a ustedes de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los liberé de la mano de los egipcios y de la mano de sus opresores. Los desalojé delante de ustedes, les di su tierra y les dije, yo soy el Señor su Dios, no temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido. Ustedes no me han obedecido. A ver, cuando estamos clamando al Señor en medio de dificultad y en tempestad, fíjate bien una cosa que sucede y que les estaba pasando a ellos. Clamaron al Señor porque ya estaban cansados, porque estaban totalmente empobrecidos. Le estaban robando cada vez el fruto de su trabajo, todo el ganado, vivían escondidos y claman al Señor. ¿Y qué es lo que yo creo que están clamando? Señor, líbranos de esto. Muchas veces tú y yo clamamos y decimos, Dios, haznos el milagrito, sácame de esta. Señor, por favor, ayúdame a salir de esto. Necesito de tu ayuda en este momento de mi vida, ¿no? Pero pocas veces nos ponemos a analizar por qué llegamos a ese momento de opresión, ese momento de desesperanza e incertidumbre. Israel no estaba diciendo, Señor, perdónanos porque sabemos por qué llegamos hasta aquí. ¿Cómo fue que perdimos autoridad y poder en esta tierra? ¿Cómo fue que nos convertimos en los débiles y los madianitas en los fuertes? Israel no estaba diciendo eso, y muchas veces tú y yo tampoco decimos eso. Nos vemos atorados en esa situación y Señor, sácame de esta, por favor. Pero ¿qué es lo que Dios hizo? Dios les envió un profeta que les dijo, ¿cómo están? Buenas tardes. Déjenme les digo por qué están como están. Déjenme les digo por qué están como están. Por ustedes no me han obedecido. Y el profeta les dice, yo, obviamente hablando en nombre del Señor, dice, yo los saqué de Egipto, de la casa de servidumbre, los libré de todos sus opresores, dice, de la mano de todos sus opresores. No tenían por qué tener ni siquiera enemigos, nadie les podía hacer frente. Los desalojé delante de ustedes, les di su tierra y les dije, yo soy el Señor su Dios, yo me impongo como su Dios delante de ustedes. A mí me rinden adoración, a mí me dan todo lo que tienen. No tengan miedo de otros dioses. Pero ustedes no me han obedecido. Muchas veces queremos la solución, pero no analizamos la problemática. Pero el Señor, siendo fiel y amoroso, preparando todo lo que venía para darles la libertad sobre los madianitas, lo que hace fue enviar un profeta. Y un profeta va y le dice al pueblo de Israel por qué están donde están. Y les recuerda cómo han olvidado lo que Dios había hecho por ellos y habían decidido desobedecer al Señor. Ahora no me voy a meter en esto, ¿no? Pero
En el Antiguo Testamento el Señor hablaba de manera profética, levantando a hombres específicos para que le llevaran su mensaje y hablaran al pueblo de Dios, ¿sí? Muchas veces tú y yo hoy creo que necesitamos, cuando nos tienen que jalar las orejas, creo que nos tienen que decir también qué está pasando. O sea, necesitas escuchar y saber que hay algo que estás tomando, que estás decidiendo mal. Y no necesitas un profeta ungido nada más que hable, llegue y a los ángeles así, la luz venga y te diga: oh, Pedro, estás aquí por esto y por esto y por el otro. Tienes la palabra de Dios. Y puedes ir a la palabra de Dios y conocerle y saber lo que le gusta y lo que no le gusta. Y puedes ir ahí y saber por qué tus decisiones te han llevado hasta el punto en el que estás clamando al Señor: Señor, sácame de esta. ¿Ok? Pero así fiel fue Dios con el pueblo de Israel y les dio un profeta. Esa es la razón del problema. La raíz del problema: desobedecieron al Señor. Israel tenía una sola chamba, y se olvidaron de ella. ¿No te ha pasado cuando tienes un solo trabajo y dices: una sola cosa tenía que hacer y lo olvidé, ¿no? ¿Se les ha pasado eso o no? La semana pasada le contaba yo a mi primo cuando mi hermano tenía que tomar las fotos de mi compromiso, de mi noche de compromiso con mi esposa. Y estábamos ahí en el río, hasta arriba, una vista hermosa. Y para lo único que llevé a mi hermano hace 10 años, sí, fue hace 10 años, fue: por favor, George, cuando me hinque, le dé el anillo a Patty, y Patty esté llorando y diga: claro que sí, amor. Y pasa eso, por favor, toma fotos, ¿sabes? Entonces llegamos, nos subimos, nos arreglamos, y le digo: ya es el momento, ¿estás listo? Y me dice: oye, ¿qué crees? Nada más te iba a comentar un detallito, una cosa sencilla. ¿Qué pasó, George? No trae pila la cámara, se me olvidó cargarla. Bueno, una sola chamba tenías, ¿no? La verdad, nada más porque de verdad lo amo, pues, porque si no, bien tentador que era agarrarlo y aventarlo así, a ver qué pasaba, ¿no? A ver si la cámara sí recargaba energía con el viento. Una sola chamba tenía Israel. Una sola chamba: adorar al Señor, aceptar lo que Él estaba dando, les había llevado hacia allá, rendirse delante de Él. Y esa única sola chamba la echaron a perder. Decidieron darle su corazón a Baal, construir otros altares, prostituir su adoración. No nada más en la historia de Gedeón, por años. Vea la palabra del Señor. Vea la palabra del Señor, y así como ellos escucharon de parte del profeta dónde estaban mal y por qué estaban ahí, tú ve e identifica por qué tus decisiones te han llevado a lo mejor a donde tú estás. ¿Están conmigo? Sí. Versículo 11. Entonces vino el ángel del Señor. Cambia la escena totalmente. De estar el profeta hablándole al pueblo, ahora vamos a otra escena donde aparece nuestro protagonista el día de hoy, que es Gedeón. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. El Señor está contigo, valiente guerrero. Ahí estaba Gedeón, hijo de Joás, en un lagar. ¿Saben qué es eso? Es donde se aplastan las uvas para hacer el vino. Pero él estaba limpiando el trigo. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque el trigo se limpia a la intemperie, sobre todo en un lugar alto, puede ser una colina o algo. ¿Por qué? Porque a la hora que lo mueves y lo lanzas, el grano cae y la cáscara se va con el viento. Ese cuate no nada más no estaba allá afuera, sino que estaba en un lagar que tiene que ser profundo, encerrado, hecho para que precisamente no salga el vino, ¿no? Estaba haciendo su chamba totalmente en un lugar inadecuado, al revés. ¿Por qué? Aquí dice: por miedo y por esconderlo de los madianitas. Entonces ahí está Gedeón, en un día normal, chambeando, buscando esconder algo de su porción para que los madianitas no se lo llevaran. A su manera, acostumbrado a vivir escondido. Y de repente viene el ángel del Señor y le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Imagínate, Gedeón. Estás ahí en el lugar común y corriente, haciendo tu chamba, haciéndola al revés además. Y de repente dicen: el Señor está contigo, valiente guerrero.
Pues valiente no, porque estoy escondido. Y guerrero tampoco, porque lo que ando haciendo es limpiando el trigo. Pero chido, bro. ¿Cómo te apoyo, no? ¿Cómo te ayudo? Entonces Gedeón le respondió: Señor mío. Es interesante que la escritura dice Señor mío incluso con minúsculas. Ahorita les voy a decir por qué. Dice: si el Señor está con nosotros. O sea, de cierta manera la Biblia te está diciendo aquí, la palabra te está diciendo que era el ángel del Señor, ¿sí? Pero lo que Gedeón está aparentemente viendo es que quizá era un hombre más. Porque le dice, básicamente le dice: ay, mi cuate, si Dios está con nosotros, o sea, no estaba Dios delante de él, sino le estaba dando a entender que si Dios está con nosotros, contigo y conmigo, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Me encanta lo que sigue porque dice: y el Señor lo miró. Y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. A ver, de entrada vamos a platicar algo, ¿sale? ¿Quién era el ángel del Señor? Imagínate la escena. De repente tú estás ahí y llega alguien y te dice esto, ¿no? Valiente guerrero, el Señor está contigo. De entrada, esto debió de haber sido bastante choqueante, ¿no? Desafiando su lógica, ¿sale? Hay algo que está en Éxodo 33, 20, que dice así. Esto es cuando Moisés estaba hablando con Dios. Y Moisés le dice a Dios: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Y el Señor le dice: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Pero después Dios le dice a Moisés: sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Durante la escritura vemos que la escritura se refiere al ángel del Señor como el Señor. Y el Señor le dijo a Gedeón. Pero entonces estamos viendo en la escritura también que nadie puede ver a Dios, porque quien le ve al rostro se muere. Entonces, ¿quién es este Señor? De acuerdo a la escritura, podemos ver en Juan 1:18 que dice así: a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito de Dios, el que está en el seno del Padre, a Él lo ha dado a conocer. De acuerdo a la escritura, podemos decir que esto es una cristofanía, es una revelación de Jesucristo antes de ser encarnado mismo. Era Jesús que se le estaba mostrando a Gedeón ahí. Y entonces le está diciendo Gedeón al ángel del Señor. Claro que Gedeón, pecando de inocente e ignorante, sin saber con quién estaba: ¿cómo crees que el Señor está con nosotros? Si el Señor está con nosotros, ¿cómo puede ser que vivamos así? Que nos roben a cada rato, que nos dejen sin nada, acostumbrados a vivir a oscuras, escondidos ahí en los lugares que nosotros mismos construimos para escondernos. ¿Cómo crees que el Señor está con nosotros? ¿Que no nos sacó de Egipto? Y todas esas maravillas que nos cuentan, ¿dónde está ese Dios ahorita? ¿Dónde está? Y me encanta porque el Señor dice: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de las manos de los madianitas. Esa es la respuesta a las preguntas de Gedeón. A ver, uno, no le responde las preguntas. Clásicas preguntas que alguien que se rehúsa a creer en el Señor pregunta, ¿no? No sé si alguien te ha preguntado algo de esto, pero oye, le hablas de Dios a alguien y esa persona te dice: pero si Dios existe, ¿por qué no cura el cáncer de todo el mundo? Pero si el Señor existe, ¿por qué no se erradica el hambre, la pobreza extrema? Y no pienses en nuestros hermanos de África, que por supuesto que están en una situación crítica. Piensa aquí mismo en México. Si el Señor existe, ¿por qué hay tantos niños en la calle? ¿Por qué hay tanta tráfico de menores? ¿Por qué hay tanta maldad? De cierta manera son preguntas que hoy a ti y a mí nos hacen cuando le hablamos de Dios a alguien, y Gedeón estaba preguntando eso. Sin embargo, como el Señor conocía el corazón de Gedeón y a lo que le había llamado, el Señor no le responde sus preguntas, el Señor le responde una solución. Y esa solución tiene muchísima sustancia, porque le dice: ve con esta tu fuerza. Esto no es el versículo 14. Lo mira directamente a los ojos. Imagínate que te está viendo el ángel del Señor directamente a los ojos, ahí mientras tú estabas echándole el trigo mal hecho aparte.
lo mira y le dice, ve con esta tu fuerza primero. Ahorita vamos a hablar más de lo que Gedeón responde a esto también. Pero le dice, ve con lo que tienes, ve con esta tu fuerza. O sea, en otras palabras le dice, así como estás, así vas a ir y vas a librar a Israel de la mano de los madianitas. ¿Cómo que el Señor está con nosotros? Agarra lo que traes y lánzate a cumplir el propósito que te estoy mandando. Versículo 15, Señor, le respondió Gedeón, pero ¿cómo voy a librar a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Manasés era la tribu a la cual pertenecían. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Una vez una persona me dijo, oye, yo quiero servir en la iglesia de verdad, pero no soy bueno para nada. Y dije, bueno, pues entonces si quieres no vengas, nada, no te creas. Le dije, o sea, pero ¿cómo sabes? No, pues es que mira, yo tengo este problema de lectura. No, pues es que yo tengo no me acuerdo qué más me dijo, un montón de cosas que tenían que ver con su capacidad de retención de información. Y le dije, no pasa nada, ¿no? Pero así como esta persona, así no sé si a ti te ha tocado ser esa persona, a mí sí. Que hay un llamado sobre tú y dices, pero yo ¿cómo? ¿Yo por qué? Si me conocieras, ¿no? ¿O cómo puede ser yo que no puedo hacer esto? Ahora, déjame decirte algo, y quiero ser súper práctico con eso, porque luego dicen, ay, como Ches dijo que sí, entonces, a ver, yo no te estoy pidiendo, yo no me pido a mí mismo correr un maratón de 40 kilómetros, ¿verdad? No puedo hacerlo, ¿sale? No te voy a pedir tampoco que cocines cocina de autor y nos hagas aquí un servicio de catering de alimentos súper elegantes y demás, si no sabes cocinar, ¿no? Pero lo que sí creo es que muchas veces limitamos las cosas a las que Dios nos llama porque creemos menos de nosotros mismos, cuando es Él quien nos llama y nos capacita. Aquí está el ángel del Señor diciéndole, vas a ir con lo que tienes, con esta tu fuerza, y vas a librar a Israel. Y Gedeón le dice, pero yo ¿cómo? Si yo soy pobrecito y aparte soy el más chiquito de la casa, ¿no? O sea, ¿en serio, Gedeón? ¿En serio? 7 años de estar escondidos, 7 años de que te roben, te pegas el tiro nomás porque te lo tienes que pegar, ¿sí me explico? Dice, sí soy, sí, claro, Señor. Porque tienes que librar a ese pueblo y tu familia que están siendo robados. Al menos eso es lo que tú y yo podemos pensar. Pero Gedeón dice, ¿yo cómo, Señor? ¿Yo cómo? Versículo 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. A esos madianitas que dice la escritura que eran como langostas, a esos los vas a derrotar como si solamente fuera una persona. Ve con la fuerza que tienes, yo voy a estar contigo. Hoy en día el mundo te va a decir, claro que lo puedes lograr. Aquí está esta rutina, levántate a las 5 de la mañana, vuélvete keto, ¿no? Tómate un jugo de jengibre con café y con leche y con no sé qué, y 70 abdominales, y después tu cerebro va a estar increíble para ser productivo y vas a trabajar 14 horas al día, y porque trabajes 14 horas al día te vas a hacer millonario en 5 años. Esta es la receta, sígueme para saber más. Y lo que el Señor le dice, sí, básicamente sí es cierto que eres el más pobre, sí es cierto que eres el más chico, pero ciertamente yo estaré contigo. Entre más el mundo nos vende motivación, entre más el mundo nos dice, tú puedes y tú puedes, más el Señor dice, no puedes, soy yo que estaré contigo, soy yo el que te llama, yo el que te lleva, yo el que te da la fuerza para hacerlo. Y eso habla de romper nuestro ego, nuestros altares otra vez, y creer tanto en nosotros mismos. Es mejor romperlo y decir, Señor, me abandono y me humillo delante de ti, yo no puedo si tú no vas conmigo. Y dejamos de poner excusas al llamado del Señor. ¿Están conmigo? Lo derrotarás como un solo hombre. Imagínate, también en la lógica de Gedeón, ¿qué? O sea, para empezar yo otra vez, pero como un solo hombre, o sea, ¿cómo puede ser?
Entonces obviamente Gedeón dice, a ver, todo esto está desafiando mi lógica. Y para mí eso es lo que provoca que le diga lo siguiente en el versículo 17. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos al ángel del Señor. Tú y yo hoy sabemos que es una cristofanía, que era Jesús pre la encarnación. Pero imagínate Gedeón así, con esos pantalones. Si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo, a ver si es cierto. 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva. Imagínate, Dios, tú que creaste todo, aguántate ahí abajo del encino. Ahorita vengo, voy a ir a preparar una barbacoa para traértela. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y fíjate, el Dios de misericordia, paciencia, amor, cercanía, le dice, me quedaré hasta que vuelvas. ¡Wow! Pues ahí está Gedeón con sus dudas e inseguridades. ¿Será o no será el ángel del Señor? A ver, si sí es cierto, si sí es cierto. Aquí aguántame. Y Gedeón entró, versículo 19, y preparó un cabrito y pan sin levadura con una efa de harina. Una efa de harina, dice, son 22 litros. En la Nueva Biblia de las Américas lo mencionan, otras no, pero para que sepa son 22 litros. Es decir, era un chorro de pan. Para él, para la cuadra entera, para todo el barrio y para el Señor si quería también, ¿no? Haber dicho si es Dios, se lo va a comer de una mordida, ¿no? No te creas, Dios, ese es mi sentido del humor malísimo. Y después puso la carne en la cesta y el caldo en un caldero y los llevó y se los presentó al ángel debajo de la encina. Fue y preparó todo esto. ¿Ustedes creen que el caldo, el cabrito, o sea, aquí son 4 renglones, pero hoy prepárate un cabrito con el caldo y 22 litros de harina para hacer pan? ¿Qué le tiran? ¿Una media hora? Claro que no. Horas. Familia, los sacrificios delante del Señor, nuestra ofrenda delante del Señor nunca es gratis. Te va a costar tiempo, dinero, recursos. ¿Cómo puedes creer que querer traerle una ofrenda al Señor va a ser rápida y gratis? Si vas a hacer las cosas por hacerlas, mejor no las hagas. Nos cuesta el sacrificio al Señor. Y fíjense qué pasa, le trae entonces todo esto y el ángel, versículo 20, de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Esto pudiera pasar desapercibido, pero imagínense todo lo que le costó a Gedeón. Lo trae, lo pone, el Señor le dice cómo lo presente. Gedeón lo presenta y entonces el ángel del Señor lo toca, se consume y el ángel del Señor desaparece. Cuando nosotros traemos las cosas delante de Dios, y eso es lo que estaba mencionando, no nuestras obras, no lo que nos sobra. El Señor no quiere las obras de tu dinero, ¿no? Cuando hay generosidad, oye, pues tú decides estar en esta iglesia, tú decides ser parte de esta iglesia, nadie te está obligando, tú decides ser parte. Si eres parte de esta iglesia, probablemente debas de pensar en contribuir y ser parte en todas las cosas, ¿no? Hemos hablado de generosidad, hemos hablado de dinero, tú sabes de eso y demás. Pero el Señor no quiere que nomás saques lo que te sobró en la bolsa, de los tacos, ¿no? En vez de comprar los chicles en los tacos, te sobraron aquí. Y no quiere que hagas eso y lo eches en el sobre. No quiere que hagas eso. El Señor no quiere que si un día te sobra tiempo, digas, voy a orar al Señor. Que si está el tráfico pesado y no tienes, ya te enfadaste del podcast que diario oyes, pongas una alabanza. El Señor no quiere las obras de tu tiempo. Cuando nosotros traemos nuestra ofrenda, cuando nos preparamos, cuando hay tiempo, cuando hay recurso, cuando hay verdaderamente sacrificio. Oye, pero ¿qué sacrificó Gedeón? Por Dios santo, 7 años siendo robados, no tenían comida y ahí estaba preparando un cabrito que probablemente era la única comida que iban a tener, no lo sabemos. Vamos a alegorizar, ¿qué tal que era la única comida que tenían para la quincena? Porque después venían los madianitas y les iban a robar, y ahí está presentándola como ofrenda. Las ofrendas y los sacrificios al Señor cuestan, pero cuando eso pasa,
Dios consume todo en ti. Lo trajo, ¡pum!, lo consumió, consumido completamente. Para este momento es importante ver lo que sigue, porque es donde verdaderamente hay un despertar de Gedeón y dice: ah, caray, sí es el Señor. Pero fíjate cómo el ángel del Señor consumió todo, y ahí donde consumió todo lo que le entregó Gedeón, ahí cambió la perspectiva de Gedeón. Versículo 22. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, es decir, ahora sí te diste cuenta que era el Señor, ¿verdad, Gedeón? Antes de eso pudo haber creído que era un profeta. A lo mejor dijo: bueno, si se lo come, a lo mejor es un ser humano, ¿no? O un profeta, o alguien que me estaba animando. Pero ahí está el Señor consumiendo y desapareciendo. Entonces Gedeón dice: ah, caray, sí es el ángel del Señor. ¿Y qué dice? Ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto el ángel del Señor cara a cara. ¿Recuerdas lo que leímos en Éxodo? Nadie puede ver al Señor cara a cara y vivir. Entonces dice: ay de mí, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Es decir, ya me cargó el payaso, ¿no? Y el Señor, versículo 23, le dijo: Shalom, la paz sea contigo, no temas, no morirás, paz de Dios contigo. No vas a morir, tengo un propósito para ti. Yo no quiero tu vida física, quiero tu corazón. Yo no quiero que mueras, yo quiero que mueras al pecado y a los ídolos. Me entregues tu ofrenda, tu sacrificio, tu adoración, y tienes un propósito que yo te voy a dar. Entonces: no temas, Gedeón. Y entonces Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de Abiezer hasta hoy, o hasta el momento que esto fue escrito. Ahora, hasta aquí que vimos la revelación del Señor a Gedeón mismo, el Señor hablándole al pueblo y diciéndole: por esto han sido oprimidos por Madián, por eso están viviendo lo que están viviendo. Y por otro lado, el Señor hablándole a Gedeón, llamándole donde estaba, encontrándolo en donde estaba, como estaba a la hora que estaba, chambeando en un día normal, y diciéndole: valiente guerrero. Una revelación de Dios hacia él, el Señor acercándose a él, no como la religión dice: primero haz, y a lo mejor tú te acercas a Dios. Aquí está el Dios vivo, el Dios real, no el Dios ídolos, no Baal y los paganos, el Dios real acercándose al pecador, al humano ahí donde estaba, diciéndole: hola, aquí estoy, el Señor está contigo, valiente guerrero. Primero se revela a él, cambia su corazón. Gedeón trae una ofrenda, es consumida completamente, su corazón es entregado. Wow, estoy delante de Dios. Y ahí entonces Gedeón, su vida cambia de una manera práctica, intencional, construye un altar de adoración para el Señor. ¿Está Dios consumiendo tu corazón? Porque si tú dices que conoces a Dios, pero nada cambia en tu adoración y sigues adorando todos los ídolos falsos que el mundo da y que hemos hablado mucho en esta serie, tu ego, tu orgullo, tu éxito profesional, tu dinero, como la gente te ve, tus seguidores en Instagram, chalala, todo, muchas otras cosas. Puedes llamar ídolo a muchas cosas. Si no estás construyendo un altar de adoración en respuesta al Dios que consume tu corazón, no sé si verdaderamente has sido impactado por él. Tienes que considerar eso. Pero bueno, aquí está Gedeón, totalmente asombrado por las maravillas del Señor. El Señor diciendo: no te vas a morir, Shalom, tengo un propósito para ti. Y primero está firmado, primero está ganado su corazón, y ahora sí el Señor le da una encomienda. Versículo 25. Aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre, corta la cera que está junto a él, edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la cera que has cortado. Toda esta simbología era de derribar los ídolos anteriores, ¿no? Incluso el toro al que pide, que tiene 7 años, son los 7 años simbolizados de opresión que tenía el pueblo de Israel ahí. Tiene todo un significado, pero básicamente el Señor le da una encomienda a Gedeón y le dice: ahora sí vas y agarras todo eso y derrumbas por favor el altar que tiene tu papá para Baal en su propia casa. Y Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho, pero como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacer esto de día, lo hizo de noche.
No lo hizo de día, lo hizo de noche, ¿no? Otra vez Gedeón, el que cuestiona, el que quiere saber bien, el que le da medio miedo, inseguro. Está bien, pues el Señor me está llamando a esta primera encomienda, venga, lo hago, pero bajo mis términos, de noche, porque qué miedo que me vea mi papi, ¿no? Pero agarra 10 cuates y van y hace esto, ¿sí? Y me encanta porque si estamos hablando de derribar ídolos, si estamos hablando de derribar altares, yo te preguntaría, ¿has identificado esos altares que tienes? ¿Esos ídolos a los que les das tu adoración y te postras? Otra vez, no quiero mencionar más cosas, pero ya las sabes. Todas esas cosas que, por cierto, no te estoy diciendo que trabajar y ganar tu dinero y tratar de buscar tener una buena relación romántica, amar a tu esposo, esposa, a tus hijos, tener tiempo de recreación. No estoy diciendo que todas las cosas son malas, pero muchas cosas se pueden convertir en ídolos a los cuales le das tu adoración porque estás todo el tiempo viviendo para eso. Pero identifícalos. Y fíjate cómo el Señor afirma a Gedeón, le llama y después le dice, comienza por tu casa. Aquí estamos de repente, Señor, yo quiero servir, ok, me estás llamando, no voy a poner excusas, digo que sí. Y hay un montón que quieren estar aquí al frente, pero no saben limpiar su casa. Y no digo limpieza, sino las cosas que tú y yo sabemos, espiritualmente hablando. El Señor le dijo a Gedeón, derriba ese altar, pero no le dijo, ve y derriba los altares del vecino. Dijo, derríbalo en la casa en la que vives, en la casa de tu padre. Empieza por tu casa. ¿Cuántos altares has levantado? ¿Has analizado lo que hay en tu corazón? Empieza por ti mismo. Y entonces Gedeón lo hizo, y cuando los hombres, versículo 28, cuando los hombres de la ciudad se levantaron, ya que fue y derribó los altares y construyó el altar para el Señor, esto fue de noche porque le da miedo que lo vieran. En la mañana, pues obviamente el día tiene que empezar, ¿no? Y dice, cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, vieron que el altar de Baal había sido derribado y cortada la cera que estaba junto a él, y el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado, y se dijeron unos a otros, ¿quién hizo esto? Y cuando buscaron e investigaron, me encanta cuando buscaron e investigaron, claro que de los 10 que Gedeón se llevó para ayudarle, uno chismeó, el clásico chismoso que fue y le dijo, bueno, pues si me das una lana yo te digo quién fue, ¿no? Entonces los hombres del pueblo se levantaron, vieron y dijeron, vamos a investigar. Y claro que uno de esos 10 soltó la sopa, ¿no? Y dijeron, buscaron, el versículo 29, segunda parte, y buscaron, y cuando buscaron e investigaron, dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Ahí soltó la sopa el chismoso. Versículo 30. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y también ha cortado la cera que estaba a su lado. Imagínate los israelitas que habían llegado a la tierra prometida, que el Señor les había traído, les había dado favor, ahora estaban ahí defendiendo a Baal, peleando por Baal. ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? Y entonces Joás, papá de Gedeón, le dijo a todos los que estaban contra él, ¿lucharán ustedes por Baal? ¿O lo van a librar? A cualquiera que luche por él se le dará muerte antes de llegar a la mañana. ¿What? Si es un Dios, que luche por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Es decir, ustedes van a andar defendiendo a Baal. Si es un Dios, si verdaderamente es tan poderoso que se defienda solo, ¿ustedes qué? Pero qué increíble, ¿no? Dice la Escritura que los ídolos tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, piernas pero no caminan. Porque tenemos un Dios vivo que sí es real, que ahí estaba llamando a su siervo para construir un altar contra los dioses paganos que tienen cero poder. Y Joás lo sabía y diciendo, que se defienda solo, a ver si es cierto. Por tanto, versículo 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, es decir, que Baal luche contra él. Ahora Gedeón, por andar de valiente, se ganó un apodo, ¿no? Jerobaal, porque había derribado el altar de Baal.
Versículo 33. Todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Es decir, ya los madianitas, aquí te empiezas a pintar la escena de lo que vamos a leer la próxima semana, pero ya se empezaban entonces a preparar de la guerra. En lo que tú ves en esta obra, vemos como el Señor le habla al pueblo de Israel, les dice por qué estaban mal, llama a Gedeón, lo empieza a traer así, trabaja su carácter. Gedeón es obediente, Gedeón dice que sí, pero entonces por otro lado ves el enemigo, que mientras acá se está preparando para la batalla el Señor con sus siervos, el enemigo también está acampando. Versículo 34. Y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y este tocó la trompeta, y los de Abiezer se juntaron para seguirlo. Envió mensajeros por todo Manasés, por toda la tribu, que también se juntó para seguirlo, y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. Es decir, después de que Gedeón ha sido valiente, que ha obedecido, empieza a tener favor del Señor. El Señor le da influencia para convocar a la guerra, y aquellos que se habían levantado a quererle dar cuello por haber tirado el altar de Baal, ahora lo estaban siguiendo para ir a pelear con el enemigo. Qué increíble, ¿no? ¿Sí o no? Parece de verdad, o sea, yo diría que hiciera una película de esto. Está bien padre, la neta. Muy buena historia. Tengo 3 puntos para ustedes. Punto número 1. Quiero animarte hoy a que tengas estas 3 ideas consideradas. Primero, el pecado te lo va a robar todo. El pecado te va a robar todo. Escucha bien esto, por favor. El pecado te va a robar todo. Ahí estaba Israel de nuevo viviendo caos, las consecuencias de olvidarse, de prostituirse adorando a otros dioses. Una sola chamba tenían: adorar al Rey de Reyes, que los había llevado a la tierra prometida, y una sola chamba hicieron mal, haciendo todo tipo de perversión, olvidando al Dios poderoso. ¿Y qué pasó? Se volvieron sumisos, empezaron a robarles, aprendieron a vivir escondidos, aprendieron a hacer el trigo en lagar en vez de hacerlo en la colina, lo abierto, libres. Es bien fácil echarle la culpa a Dios. Gedeón dice: ¿y por qué si Dios está con nosotros, por qué nos pasa todo esto? Pero es bien difícil, y el Señor les trajo un profeta para decirles, pero es bien difícil que analicemos lo que estamos haciendo mal y lo veamos por lo que es. Es difícil. No le llamas malo a lo que crees que es bueno por nuestro orgullo, pero con el Señor no hay medias tintas. El Señor le llama bueno a lo bueno y malo a lo malo. ¿Quieres conocerlo? Lee su palabra, conócelo y aprende que el pecado te va a robar todo. Como los israelitas, las consecuencias de nuestro pecado nos va a llevar a vivir oprimidos, escondidos. Vas a empezar a crear tus propias cuevas mentales, a lo mejor físicas, no lo sé. ¿Quién tiene una cueva aquí? No lo sabemos, pero el amor al pecado te va a llevar a la muerte. El pecado te va a robar tu dinero, te va a robar tu familia, te va a robar tus amigos, te va a robar el favor con otras personas, te lo va a robar todo. ¿No te la crees? No le cales, por favor. No le cales, porque te lo va a robar todo. Así estaban los israelitas. Hoy quiero animarte a que creas en Jesús como el Hijo de Dios. Arrepiéntete de ese pecado que te aleja de vivir la vida que Dios quiere para ti como su hijo, como su hija. Detén el ciclo de caos. ¿Recuerdan la descripción de lo que hemos hablado que es el caos? El caos está proporcionalmente relacionado con la ausencia de Dios en tu vida. Esas áreas donde hay ausencia de Dios van a terminar siendo un caos. Detén ese ciclo, entrégale tu vida a Jesús, arrepiente de tus pecados, cree en Él. Hoy tenemos una salida, hoy tenemos el mayor profeta, el más grande de los profetas, que es Cristo. Hoy lo tenemos y podemos acercarnos a Él. El pecado te va a robar todo, pero Jesús te va a dar todo. ¿Estás conmigo? No te acostumbres a vivir escondido, a vivir oprimido, a que las cosas te salgan mal, a que todo lo veas de una manera negativa. Yo no te estoy diciendo que la vida con Dios va a ser totalmente perfecta y que ahora ya vas a andar sobre el cielo en arcoíris, en unicornios, diciendo hola a todos. No es así. La vida es injusta y vivimos en un mundo caído y las cosas van a ser difíciles, pero tu corazón va a estar con el Señor y tu perspectiva ya no va a ser de todo me sale mal. Tu perspectiva va a ser de el Señor y su voluntad son agradables, es agradable, buena y perfecta, y me someto a Él. Y el Señor te trae paz y el Señor te lleva y te da propósito en medio de las cosas que no tienes propósito. Pero el pecado te lo va a robar todo. Por favor, entiende eso.
Entendámoslo y démosle nuestra vida y nuestro corazón a Jesús. Punto número 2, en el llamado no hay lugar para excusas. En el llamado no hay lugar para excusas. Déjame decirte algo, por favor, quédate también con esto, piénsalo de esta manera. Muchas veces el llamado que Dios tiene para ti, es más, la mayoría de veces, nuestro carácter no está a la altura de nuestro llamado. Nuestro carácter no está a la altura de nuestro llamado. ¿No? Simplemente. Y basta con ver los momentos difíciles para que veas dónde está tu carácter. Tú dices que sí estás llamado y que quieres servir al Señor y demás, pero te hacen enojar y te sales del grupo de WhatsApp de la iglesia. ¿Sí o no? Y nuestro carácter revela realmente si nuestro llamado es un llamado o si solamente decimos que sí por decirlo. Pero en el llamado de Dios no hay excusas. Hay que saber que si le dices que sí al Señor, vas a aprender a perdonar. Vas a tener que aprender a servir a otros que son difíciles para ti. ¿Qué es difícil? Es amar y perdonar a esta otra persona. Claro que sí, bienvenido a cómo el Señor te ha amado y perdonado a ti, que eres igual o peor de difícil. Qué difícil es levantarme temprano para llegar el domingo. Ni modo. Y no nada más es el domingo, la iglesia. Tu vida de cristiano no solo es la iglesia, es todos los días en donde estás. Para el llamado al Señor no hay excusas. Si el Señor te llama, ya no es de que soy el más pobre, soy el más chico. Deja que el Señor trabaje tu carácter. Y deja que el Señor te llame y te capacite y di que sí, vas para adelante. Otra vez, si por favor no sabes cantar, no nos pidas entrar a la alabanza, pero a lo mejor sabes hacer otra cosa, ¿no? A ver, yo no sé cantar pues tampoco, pero ni modo, llegué antes que usted. No se crean. Pero a lo que voy es, tú solamente, primero es decir sí y después es dejar que Dios desarrolle tu carácter. Gedeón lo hizo. Fíjense cómo Gedeón no nada más fue y trajo la ofrenda, entabló una conversación con el ángel del Señor, trajo la ofrenda y fue a derribar el altar. Y esto solamente es el inicio de la historia de Gedeón. Viene la guerra, viene cuando acaba con todos como con uno. Viene también sus broncas de carácter. Pero aquí en el inicio Gedeón fue hacia el propósito del Señor sin excusas. No necesitas charlas motivacionales, no necesitas una rutina de éxito asegurado de TikTok, de levantarte a las 4 a tomarte tu licuado de apio con café, trabajar 17 horas. No necesitas eso, necesitas al Señor. Él es quien va contigo, Él es quien te lleva y quien te da poder. Punto número 3, hay victoria en la obediencia. Fíjense bien, hay victoria en la obediencia. No siempre la victoria se ve como quieres que se vea. Hasta este momento nos quedamos en la parte de la historia de Gedeón, que el Señor le da influencia para convocar a la guerra. Todavía no gana la batalla, le dio influencia con los pueblos aledaños, donde aquellos que primero querían matarlo por derribar el altar de Baal, ahora lo estaban siguiendo. Gedeón cuestionó a Dios, lo probó, y no es la única vez que prueba a Dios. Más adelante vas a ver cómo sigue probando al Señor. Pero cada vez más te dabas cuenta que Gedeón, con sus dudas e inseguridades, estaba yendo hacia la victoria. ¿Cuál era? Estar alineado con el propósito del Señor. Yo no quiero decirte que la victoria para ti va a ser, muy bien, sé obediente y el Señor te va a dar todos los negocios que quieres y vas a tener la victoria sobre la sanidad. No sabemos, pero te voy a decir algo. Si obedeces al Señor, le entregas tu corazón, te entregas a Jesús, te arrepientes, le das tu vida, sí hay una victoria, que es que tendrás vida eterna con Él, que perdonará tus pecados, que te dará una identidad, un propósito, que ahora verás las cosas a la luz del Evangelio de Jesús. Y eso, si eso no es victoria, no sé qué es. A lo mejor en este mundo nos va a ir súper mal, pero estaremos en la eternidad con el Señor y cantaremos santo, santo, santo para siempre. Tengo un amigo que el día de hoy está batallando bastante con cáncer, mal. No sabemos si Dios va a cuidar su vida más tiempo o se lo va a llevar. Pero una vez predicando, yo le estaba traduciendo y el cuate dijo algo que me gustó mucho y se ha quedado conmigo para siempre. Y él dice así: la fe se ve como obediencia en el retrovisor. ¿Qué es esto? Tú dices, quiero llenarme de fe, quiero ser un hombre de fe, una mujer de fe. ¿Cómo puedo tener más fe? Obedece.
Obedeces y obedeces al Señor y obedeces al Señor y lo conoces. Y así como Gedeón obedeció, y luego ya estás viendo en el retrovisor para atrás y dices, todo ese tiempo tuve fe. Todo ese tiempo realmente fue fe lo que tuve. No te consientes decir, voy a tener más fe. Ay, aunque ahorita piense que Dios no existe, no voy a decir, sí existe, sí existe Dios, sí existe Dios. No, solo obedece al Señor. Temas prácticos. La gloria al Señor, o sea, nosotros darle la gloria a Dios. Nuestra obediencia no está en las cosas increíbles, maravillosas, que dices, me encontré un maletín de $1 millón y lo regresé. ¿Qué cristiano? Está en las cosas pequeñas. Lo que dices, lo que hablas, lo que decides el lunes en la tarde, el miércoles en la mañana, no el domingo que todos venimos guapos y shalala, santo, santo. No ese domingo. Lo que decides todos los días, ahí está la gloria de Dios. Hay victoria en la obediencia. Termino con esto, familia. El llamado de Gedeón comenzó en una temporada de caos de 7 años en los que el pecado había robado todo lo que Israel tenía a través de los madianitas. Habían aceptado vivir temerosos, escondidos y oprimidos a causa de su pecado, en lugar de ser libres y prósperos según la promesa del Señor. Y es hasta que Dios levanta al nuevo juez Gedeón, que aún con duda e inseguridad decide obedecer al Señor y derrumbar los altares en su propia casa, que los israelitas encuentran esperanza para salir de caos. Hoy decide ver a Cristo y el gran amor del Padre a través de Él. Trae tu vida como ofrenda. Déjate consumir totalmente por Él. Di que sí al llamado sin excusas, al propósito que tiene para ti. Cambiemos nuestros caminos y pongamos nuestra adoración solo en Él. Porque cuando había caos para Gedeón y los israelitas con sus altares a falsos ídolos, hubo más gracia y más misericordia del Padre para liberarlos y traerlos a Él. Así también, a mayor caos en tu vida, más oportunidad de abandonarte en la abundante gracia de Dios tienes. Derrumba tus altares, obedece al Señor y vive la vida que vale la pena vivir en este plano, la de ser hijos del Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias.